Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de Historia de México, donde vamos a dar continuidad al tema de los antecedentes en Europa que motivaron o que facilitaron el movimiento de independencia en Nueva España o en América. Ujú. Entonces, bueno, habíamos ya platicado sobre las reformas borbónicas llevadas a cabo por Carlos III. Carlos III, que la verdad es que les comentaba yo en la clase pasada, fue un monarca intelectual, fue un monarca que trajo ciertos beneficios a España, como fue una reforma agraria o darse cuenta de que España no había hecho nada con su economía interna desde que tenían sus colonias. Se dedicaron únicamente a explotar y explotar y explotar y a vivir de las colonias sin hacer nada por ellos mismos. Ujú. Y bueno, con estas reformas borbónicas lo que hace es gravar y poner muchísimos impuestos o incrementar los impuestos en las colonias, lo cual crea evidentemente un descontento en los habitantes de las colonias. Una vez que Carlos III ya no tiene acceso a la corona, o bueno, sale de ella, ya no es rey de España, quien lo sucede es su hijo Carlos IV. A diferencia de Carlos III, que fue un monarca bastante respetado en España, poco querido en Nueva España, pero muy querido y muy respetado en España, su hijo Carlos IV fue todo lo contrario. Mientras Carlos III era un hombre de carácter y era un hombre comprometido con su gobierno, Carlos IV no. Carlos IV realmente tenía desde un físico hasta un comportamiento ciertamente pusilánime. No estaba muy interesado realmente en la corona. Y además, bueno, Carlos IV se casa con una mujer de nombre, que era su prima, María Luisa de Parma. Cuenta la historia que María Luisa de Parma era una mujer bellísima, em, pero era una mujer inteligente, pero manipuladora. Em, el reinado de Carlos IV se caracterizó porque quien menos intervino ahí fue Carlos IV. Realmente quienes llevaban ahí pues la administración y las decisiones de ese reinado fueron María Luisa, su esposa, María Luisa de Parma, y el primer ministro de la corona, un hombre llamado Manuel Godoy. Manuel Godoy y María Luisa de Parma cuenta la historia que tenían amoríos, eran amantes. Eh, María Luisa de Parma, un dato, bueno, tal vez irrelevante para la historia, pero curioso. Era una mujer muy bella, pero tuvo muchísimos hijos. Ella tuvo 19 embarazos. No todos los embarazos llegaron a término, ni tuvo muchos abortos, pero bueno, estuvo 19 veces embarazada. Por esa razón, María Luisa tuvo una descalcificación terrible, perdió toda su dentadura. Y refiere la historia que le fabricaron una dentadura de porcelana, dientes de porcelana, con los que la mujer, bueno, siguió conservando su belleza. Todo lo decidían entre Manuel Godoy, que era el primer ministro y amante, según cuentan, de María Luisa, y María Luisa. Carlos IV era una verdadera nulidad. Y eso lo empieza a notar el pueblo español. El pueblo español se siente defraudado, se siente inseguro después de haber tenido un gran monarca como era Carlos III, ahora tener un monarca tan débil y sin poder de decisión como era Carlos IV. En este caso, fíjense que Carlos IV empieza a cavar su tumbita. ¿Por qué? Porque vamos a hablar aquí de Napoleón Bonaparte. Resulta que Napoleón Bonaparte también tiene bastante que ver con nuestro movimiento de independencia. ¿Por qué? Después de la Revolución Francesa, que fue en 1789, para ponernos en contexto, Napoleón Bonaparte se declara emperador
y empieza a crear un imperio, a hacer que Francia sea poderosa. Entonces, Francia empieza a tener cierta reputación y empieza a ser muy temida, tanto Francia como Napoleón, por el resto de Europa. En este caso, Inglaterra. Eh, Evidentemente, Napoleón quería ampliar sus fronteras y, por supuesto, uno de sus objetivos era Inglaterra. Pero Inglaterra también era una potencia. Entonces, bueno, vino una batalla en la que intervinieron los franceses junto con los españoles en contra de los ingleses, llamada la Batalla de Trafalgar. En esta batalla de Trafalgar realmente resulta victorioso los ingleses y los franceses y los españoles pierden. Gracias a esta batalla, en donde España apoyó a Francia, pierden bastante dinero y pierden gran parte de su flota naval. Entonces, bueno, ahí fue un desacierto tremendo de España el haber apoyado a Francia. Pero Napoleón Bonaparte no quitaba la vista de Inglaterra. Y en este caso dijo, ok, si no puedo por las artes bélicas, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, se le ocurre algo que creo que no es nuevo y ya lo hemos platicado y además se sigue practicando hoy en día, que son los bloqueos económicos. Se le ocurre a Napoleón Bonaparte realizar un bloqueo económico a los ingleses. Es decir, que ninguna mercancía de el resto del continente pudiera entrar a Inglaterra, pero Inglaterra tampoco podía mandar sus productos a el resto del continente. Los bloquearon. Y en este caso, van a decir, bueno, ¿y qué pasa ahí con España? Bueno, aquí hay una cuestión bien importante que ya es el declive de Carlos IV. Resulta que un aliado en el continente de Inglaterra era Portugal. Si nos vamos a la ubicación geográfica de Portugal, pues está en la península ibérica, está pegadito a España. Entonces, al ser aliado de Inglaterra, pues obviamente tenían que bloquear o tenían que controlar a Portugal. ¿Para qué? Para que no permitiera que los productos ingleses entraran a través de Portugal al resto del continente. En este caso, en lugar de hacer un bloqueo económico, pero por mar, Napoleón Bonaparte empieza a entrar en pláticas con Carlos IV y llegan a un acuerdo medio secreto, medio secreto, que son los tratados de Fontainebleau. En los tratados de Fontainebleau resulta que Carlos IV le permitió a Napoleón y pues a sus hombres entrar a territorio español para que a través del territorio español pudieran llegar a Portugal y ahí dominar Portugal. Y al momento de dominar Portugal, entonces controlar económicamente las costas y que los ingleses no pudieran comerciar o no pudieran tener un intercambio comercial con el resto del continente. De alguna manera fue como una trampilla en la cual cae el pusilánime de Carlos IV. Pobre hombre. Digo, además de que lo engañaba la esposa, el tipo no era nada agraciado físicamente, no era muy inteligente, pero lo tachaban de bonachón. Pero realmente, pues la gente no necesita un dirigente o un monarca bonachón. Necesita a alguien de carácter y alguien inteligente que los dirija. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente cuando Napoleón penetra a territorio español, pues los españoles ponen el grito en el cielo. Y no solo los españoles, sino también en las colonias. En las colonias ya se había corrido la voz de quién era Napoleón y que Napoleón era temible. Y si bien es cierto, habían sido 3 siglos en las colonias, o por lo menos en Nueva España, de grandes abusos, pues de alguna manera ya eran 3 siglos donde ya se conocían, ya sabían cómo funcionaba la corona española. Sí, es cierto, estaban descontentos, habían impuesto unas reformas borbónicas donde les estaban cobrando más impuestos. Eso es cierto, pero ya de alguna manera conocían
a la corona española, pero no conocían a Napoleón. Entonces, empieza a haber un descontento general. Este descontento general por haber permitido que tropas y hombres de Napoleón Bonaparte entraran a territorio español, no invadiendo, se supone, sino como paso para llegar a Portugal, hace que los españoles soliciten a Carlos IV que abdique al reino. En este caso, Carlos IV efectivamente abdicó al trono y le deja su lugar o le deja el trono a su hijo, Fernando VII, que le llamaban el deseado. Todos querían que Fernando VII gobernara. ¿Por qué? Porque lo veían con más carácter que a su papá, Carlos IV. Solamente que cuando llega Fernando VII al trono, pues obviamente a Napoleón no le cae nada en gracia y entonces lo acusan de confabular y de conspiración en contra de su padre, es decir, de Carlos IV. Y en este caso, Napoleón apresa a Fernando VII y pone en su lugar a su hermano, es decir, al hermano de Napoleón. Sí, el hermano de Napoleón fue rey de España. ¿Quién era este hombre? Bueno, este hombre era el hermano mayor de Napoleón Bonaparte, llamado José Bonaparte. Dicen las malas lenguas que José Bonaparte tenía problemas con el alcohol. Era un tipo alcohólico y bueno, ha pasado la historia como Pepe Botella. Fíjense que cuando está reinando José Bonaparte, realmente es cuando, que estoy hablando de 1808, es cuando realmente empieza ya a gestarse el movimiento de independencia. En Nueva España estaba el virrey Iturrigaray y el virrey Iturrigaray empieza a impulsar a la gente a tener un espíritu patriota y les da cuerda, les dice que sí, que pueden declarar su independencia y todo lo que sea con tal de no depender de los franceses. Entonces, fíjense, en este lío o en esta desestabilidad política y económica que estaba viviendo España, es cuando se empieza a gestar el movimiento de independencia en América. Ajá. Estamos hablando ya no de aquella España potencia, gran potencia del siglo XVI, con los Habsburgo. Estamos hablando de una España frágil, de una España con problemas económicos de muchos años, de una España con una economía interna sumamente débil, de una España con problemas políticos con sus monarcas, de una España invadida por los franceses, de un pueblo español que se estaba rebelando ante sus propios gobernantes, ante sus propios monarcas, algunos enojadísimos. ¿Por qué? Porque les habían permitido que entraran al territorio. Malas decisiones. Entonces, es en este contexto, bajo estos ánimos, que empieza a gestarse el movimiento de independencia, del cual vamos a hablar la siguiente clase. Muchas gracias. Por favor, si les gustó el video, pongan un like. Suscríbanse al canal y compartan. Que estén muy bien. Chao.